esta mañana a Mónica Ramírez. Ella es directora global de asuntos corporativos en AB InBev, la empresa cervecera más grande del mundo, con 200.000 colaboradores y más de 500 marcas vendidas en más de 100 países. Antes de su rol en AB InBev, trabajó en SAP Miller, en Dow Chemical, Araujo Ibarra y en Bank of America. Actualmente, Mónica es miembro de la junta directiva de las siguientes organizaciones globales: WBA, en International Alliance of Responsible Consumption. Adicionalmente, es vicepresidente del grupo de expertos en comercio ilícito de Business en BIAC. Es copresidente de la Junta de LACI en la Escuela de Negocios Herbert de la Universidad de Miami. Fue adicionalmente presidente de la Junta Directiva de la Cámara Comercio Colombo-Británica. En cuanto a sus estudios, Mónica tiene un MBA de la Universidad de Exeter en Reino Unido y es administradora de empresas del CESA. Así que hoy estamos con nuestra charla internacional y bueno, felices, Moni, de tenerte esta mañana con nosotros, con Foro de Presidentes, hablando de este tema tan importante y relevante a nivel global. Así que bienvenidos a todos, bienvenida, Moni. Marcela, muchísimas gracias. Buenos días, Carlos. Muy buenos días también para ti y para todos los que están conectados esta mañana. Estoy feliz de estar conectada con Colombia. Pues obviamente soy colombiana, soy bogotana, así que me encanta tener cualquier contacto que pueda pues con mi país y con las personas pues que están en el país que no necesariamente sean colombianos. Así que gracias por la invitación y hoy vamos a hablar de alcohol ilegal, perdón, de mercados ilegales, dentro de los cuales obviamente yo estaba muy metida en el tema de mercados ilegales por el tema del alcohol ilegal en el mundo. ¿Qué quisiera yo? De tener de esta charla, que ustedes al final de la charla entiendan de qué se tratan los mercados ilegales, cuál ha sido la experiencia internacional en cuanto a cómo enfrentar exitosamente mercados ilegales en el mundo. Es un reto que sigue, que es de nunca acabar. ¿Y por qué digo de nunca acabar? Porque muchas veces cuando uno cree que ya está dominado, por ejemplo, aquí en el caso de Estados Unidos, unos mercados ilegales que durante muchos años fueron controlados a través de a través de las entidades, poniendo unas regulaciones y poniendo unos mecanismos para el control de estos mercados ilegales. Viene el mundo digital y obviamente desorganiza todos estos mercados y vuelve otra vez, volvemos a comenzar la historia de cómo controlar los mercados ilegales, sobre todo por los medios digitales que estamos viendo en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer, yo tengo una pequeña presentación. Lo que acordamos con Marcela es que voy a contarles primero el cuento y después abrimos a preguntas, abrimos una conversación y cualquier pregunta es totalmente bienvenida. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla. Em, Aquí está. Entonces, como les conté, vamos a hablar de mercados ilegales e informales. Marce ya les contó quién soy. Les quiero contar quién soy es porque, primero, yo soy directora global de asuntos corporativos de esta compañía que se llama AB InBev. Si ustedes ven ahí las marcas, yo creo que va a ser mucho más familiar para ustedes ver qué es lo que producimos en el mundo entero. Aquí es importante, es porque uno de los mercados más importantes ilegales en el mundo es precisamente el mercado de bebidas alcohólicas, no necesariamente cerveza, pero sí otros productos de bebidas alcohólicas, pues obviamente porque tienen un precio alto. En algunos casos, obviamente, en todos los casos tienen impuestos al consumo y esto hace que el mercado ilegal o los mercados en donde no se pagan impuestos, tanto de importación como impuestos al consumo, pues obviamente sean súper atractivos en el mercado de de bebidas alcohólicas. Y del otro lado importante, yo estoy muy metida con la OCDE, yo soy vicepresidente del comité de expertos de la OCDE en París, en donde tratamos los temas de mercado ilegal. Y los mercados ilegales, y aquí empiezo un poco dándoles una descripción, es mucho más de lo que uno cree. Hay metido trata de personas, hay falsificación de documentos, hay, por ejemplo, tráfico de animales exóticos.
tráfico de maderas, maderas preciosas por ejemplo, árboles que no se pueden volver a plantar de muchísimos años y estamos deforestando el mundo entero. Hay un tráfico ilegal muy grande de eso. Obviamente trata de personas, hay drogas ilícitas, pero además hay calzado, productos de consumo, alimentos. Y más o menos el promedio, lo que se calcula de mercados ilegales alrededor del mundo es que es un 15% o un poco más. Después del COVID se creció muchísimo más estos mercados ilegales e informales. ¿Cuáles son los? Entonces aquí vamos a ver, les voy a traer 6 puntos para contarles un poco de qué se tratan los mercados ilegales. Ahí ven los puntos que vamos a tratar hoy. Y vamos a comenzar con una introducción. Y una introducción contándoles que en los mercados ilegales y los mercados informales es como el elefante en el cuarto. Uno tiene un elefante ahí grande, pero estamos en una sala juntas y estamos hablando de una cantidad de cosas y todo el mundo ignora ese mercado, ignora para cuantificarlo. Dentro de las empresas, por ejemplo, ustedes muchas veces pueden hacer los cálculos de cómo es el mercado y resulta que muchas veces los gobiernos hablan de regular ese mercado e ignoran totalmente el elefante que está en el cuarto, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo al ejemplo, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas, las regulaciones afectan a los productores legales y no a los productores ilegales. Si yo tengo una empresa de producción de calzado, entonces el gobierno me dice, usted tiene que tener todos los permisos, el certificado de Cámara de Comercio, el permiso de todas las normas sanitarias y seguir con todas las normas legales, laborales, etcétera. Y resulta que mi competencia, la que no produce ese calzado de forma legal o que lo está trayendo contrabando de China, no tiene que pagar los impuestos, no paga impuestos de importación, se produce con unas normas en muchos casos que están totalmente violando el marco regulatorio del país donde se produce, no paga impuesto de importación, no paga IVA, y viene a competir conmigo vendiendo pues zapatos en una gacheta en la calle. Entonces, ese tema en donde hay un mercado ilegal e informal muy grande, que muchos países lo han vivido, lo están viviendo en muchos sectores, lo que estamos tratando es de que se haga lo más pequeño posible. ¿Y cuál es la diferencia o cuál es el driver, cuál es el argumento principal de ese mercado ilegal y el legal? Es el precio. Entonces, lo que estamos tratando es que haya política pública, que las empresas puedan, que este precio del mercado ilegal, que es bajito, y el mercado informal, que es bajito, y el mercado legal, que es bastante más grande porque tiene unos costos más altos, que se haga lo menor posible. Y en este ascensor que estamos viendo, tenemos que tratar de que el marco regulatorio donde funcione el ambiente, donde funcionen las empresas, pueda tener esta carga que sea un poquito más bajita y obviamente subir el precio de los mercados ilegales y de los productos ilegales para que no haya ningún gap entre estos dos productos. Eso es muy sencillo lo que hay que hacer. Sencillo decirlo, muy difícil cumplirlo. Entonces, vamos a ir un poco a las definiciones de mercados ilegales informales. Y aquí lo que quiero decir es, de aquí para adelante, cuando hable de mercados ilegales, están incluidos los informales. Muchas veces uno piensa que las personas, y no es porque sea una red criminal, pero las personas que no funcionan o que funcionan en la informalidad de alguna forma están violando la ley. ¿Por qué? Porque no están pagando los impuestos o porque de alguna forma están haciéndole trampa a las normas fitosanitarias que tengan que cumplir, por ejemplo, en producción de alimentos o, por ejemplo, no cumplen las normas laborales, etcétera. Pero aquí viendo en una definición grande, vemos primero adulteración. Y en adulteración hay una cantidad de productos que están, por ejemplo, en el mercado mundial, las medicinas adulteradas o las medicinas de mentiras o fake que existen. Es un mercado súper preocupante. Más o menos del 10 al 15% de las medicinas que se venden en México son adulteradas. Imagínese uno tener un tratamiento contra una enfermedad, uno no, Dios no quiera, una enfermedad grave o uno necesite, por ejemplo, un antibiótico y el antibiótico son polvitos que no me van a hacer absolutamente nada. Ese es un mercado gigante. Entonces, en adulteración también está, volviendo al tema de las bebidas alcohólicas, cuando uno se toma una botella, por ejemplo, de un whisky que es de mentira y están violando primero principios de propiedad intelectual, pero además no es el producto que yo espero o el consumidor espera que se va a tomar porque es un producto que no es real. En el caso, por ejemplo, de bebidas alcohólicas en China,
nosotros vendemos uno de nuestros, el producto más grande que vendemos en China en mayor volumen es Budweiser. Y obviamente tenemos el Budweiser, el Bellweiser, el Ballweiser, ¿no? Todas las nombres parecidos, con etiquetas parecidas, con el mismo rojo del logo, etcétera. Obviamente que son productos adulterados o que están fingiendo ser el producto original. Ese es el primero. El segundo, contrabando. Contrabando son productos perfectamente legales, pero que entran a un país sin pagar los impuestos, los aranceles y los tributos aduaneros y el IVA. Entonces, ese nosotros, y yo creo que todos ustedes han sufrido de este problema de contrabando, es un problema muy grave. Y obviamente con la tendencia que vamos a ver ahora de aquí en adelante con el nuevo presidente, con mi nuevo presidente aquí en Estados Unidos, Donald Trump, el tema de las tarifas se va a volver un tema bastante importante y el tema de control de contrabando va a ser un tema del futuro que también vamos a ver eh, que va a seguir estando sobre la mesa. Solo para darles una idea, por ejemplo, Reino Unido, que tiene unos impuestos muy altos, el tema de contrabando es un tema muy importante para ellos y de control, el control pues de las mercancías que llegan al Reino Unido de contrabando sobre productos que tienen tasas bastante grandes de impuestos, pues es un problema importante a considerar. El tercero es evasión de impuestos de todo tipo. Y en este ahí está mezclado con el tema de informalidad. Obviamente ustedes ven, por ejemplo, productos que tienen impuestos más altos que los normales, por ejemplo, impuestos al consumo, entonces estamos hablando de tabaco, de bebidas alcohólicas, pero también de gasolina, de todos los productos que tienen impuestos altos o países que tienen impuestos altos, inmediatamente ustedes ven mercados ilegales. Informalidad pasa mucho en mercados en vías de desarrollo. El nivel de informalidad es muy grande por muchísimas razones, principalmente es porque la estructura del Estado no está lo suficientemente desarrollada para hacer normas o ponerlas o hacerlas que sean efectivas. Y esa parte es muy importante. Nosotros somos un país Colombia tenemos muchas normas con respecto al consumo, a los mercados ilegales. Inclusive desde los principios de 1900 hay normas de 1903, 1904 que tratan de controlar mercados ilegales. Hay una norma de 1903 que trata sobre el comercio de etanol y cómo se debe desnaturalizar el etanol para evitar producir mercados y bebidas alcohólicas adulteradas. Así que normas muchas veces los tenemos en los países en vías de desarrollo, pero la parte policiva y la parte de hacer cumplir las normas, ahí fallamos muchísimo y ahí viene la informalidad. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente volver a tratar de quitar ese gap entre mercados ilegales e informales con la legalidad. Y otra que también es muy importante y muy importante en nuestros países en desarrollo es la producción artesanal. Y es que muchas veces hay muchas empresas que se escudan diciendo, ay, es una producción artesanal de tortas. ¿No? Estamos haciendo unos ponqués súper ricos, pero obviamente si los sacaran para un matrimonio o para unas fiestas populares un día, no, pero si ya tienen distribución en 7 ciudades la producción artesanal y no paga impuestos y no tiene registros sanitarios y sus marcas no están registradas y sus empleados no tienen la suficiente seguridad social, eso no se llama artesanal. Pero muchas veces para protegerse dicen que es artesanal y eso obviamente es una producción totalmente informal y obviamente pues no están pagando los impuestos ni están siguiendo las normas adecuadas y están compitiendo de forma ilegal con los que sí están cumpliendo. Entonces, diferencia entre mercados ilegales e informales, ya he estado he hecho varios ejemplos. De los mercados ilegales son redes un poco más grandes, más organizadas y también muy flexibles. Muchas veces, por ejemplo, los lavadores de dinero. Entonces, por ejemplo, países como Colombia, que tiene un tema de narcotráfico grande, siempre se tiene que buscar la forma de volver este dinero al país de origen, de donde viene el producto objeto de estos mercados, de este tráfico. En este caso, por ejemplo, el narcotráfico con Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Buscan formas de lavar dinero y llegan una cantidad de productos a unos precios absurdos que uno dice, pero ¿cómo podemos competir? No hay que competir, es que es increíble lo que están tratando es de traer dinero de vuelta a Colombia
Y ahí vemos pues que se vuelve doblemente ilegal. Y el tema informal, obviamente países en vías de desarrollo, como les expliqué anteriormente, es un tema que es empresas y operaciones que están fuera del marco regulatorio normal. Aquí vemos factores que impulsan. Acuérdense que vemos un tema del producto de demanda y otro tema del producto de la oferta. En el lado de la demanda, primero hay un tema gigante, es que es el precio, es el tema más importante. Si uno se mete con el precio y trata de volver más caros los mercados informales e ilegales y trata de bajar los legales, ahí es donde nos vamos a encontrar en inglés, el sweet spot, el término ideal para que el mercado pueda florecer y pueda formalizarse. Entonces, obviamente, muchos de los consumidores, y aquí viene un tema súper importante de normas sociales, es que muchas veces es socialmente aceptado comprar un producto de mentiras. Entonces es socialmente aceptado muchas veces, y ya obviamente ha cambiado mucho, y hemos cambiado como sociedad en Colombia, pero muchas veces antes, hace ya bastantes años, teníamos un contrabandista de confianza, el que traía el whisky de verdad, y obviamente era el que confiábamos que venía el whisky que era de verdad para una fiesta. Entonces era el dato, el señor de San Andresito que traía whisky de contrabando, obviamente evitaba uno los impuestos y obvio, ¿quién no iba a aceptar eso? Bobo el que no fuera a aceptar ese trato, ¿de acuerdo? Y resulta que eso es totalmente, eso son normas sociales. Eso no debe ser aceptado, eso no debe ser tolerado. Es más, hay un riesgo no solo eh, para la salud pública desde el punto de vista pues de gobierno, de estructura de gobierno, de la salud, de los impuestos, de recaudo fiscal, de seguridad para los consumidores, pero también para los productores legales. Entonces, ese tema de normas sociales por el precio ha venido cambiando y de forma muy positiva en los últimos años. Disponibilidad, obviamente. Si no hay, si los gobiernos en vías, sobre todo en países en vías de desarrollo, no tenemos o no se tiene la suficiente posibilidad de controlar las normas, pues obviamente va a haber siempre este producto disponible. Y ya hablé pues de la normalización social. Y eso es desde el lado de la demanda. Desde el lado de la oferta, muchas veces o hay o no hay regulación o cuando hay, obviamente no hay ningún control y no hay ninguna acción policiva para que los gobiernos, incluso el rol del sector privado es súper importante en este caso, si no existen las formas de controlarlo, pues estamos perdidos. Corrupción, unos niveles de corrupción súper altos, no hay que entrar en esta discusión en este momento porque todo lo entendemos súper claro. Nuevo es el uso de plataformas digitales y esto lo estamos viendo, yo estoy muy metida con la conversación en este momento en la Interpol, es la Policía Internacional y obviamente el gran tema, gran tema es el tema de las redes sociales y las plataformas digitales. Entonces ustedes pueden comprar prácticamente cualquier producto en plataformas digitales, ya sean pues de cualquier lugar del mundo puede llegar un paquete. El tema de paquetes en los courier es un tema súper importante porque a través de eso llegan cualquier producto en cualquier país que uno puede encargarlo. Y obviamente, pues capacidad de fiscalización, ya estuve hablando de eso, es muy importante para el tema aduanero, cómo detectar a nivel de cuando llegan los productos sin afectar el comercio legal, cómo pues trancar el comercio ilegal. Impacto gigante, más o menos, bueno, uno ve alrededor del mundo todos los mercados ilegales informales que es imposible competir con estos mercados. Y cada vez, por ejemplo, que el dólar sube o que el dólar baja, ustedes ven cómo se afecta, que estamos viendo, por ejemplo, el tema de Colombia entrando plata en narcotráfico. Así que ser empresario en Colombia y en mercados, en cualquier país en vías de desarrollo, la cantidad de carga, de carga, en inglés se le dice red tape, que es toda la carga de regulatoria que tiene que tener una empresa para poder operar legalmente. Además de estar compitiendo con este elefante blanco, este elefante que estamos hablando, es muy complicado y obviamente genera grandes índices de informalidad. ¿Qué pasó después del COVID? Se volvió muchísimo más informal, muchos empleos se perdieron y la informalidad pues obviamente tiende a crecer, no solo en Colombia, sino en el mundo entero.
Entonces los mercados se ajustaron y lo que vimos después del COVID es que se dispararon los mercados ilegales por muchas razones, porque mucha gente perdió su empleo, se pusieron a producir informalmente, pero también porque hubo muchas restricciones en ese momento. Entonces, por ejemplo, productores de medicinas, no se imaginan la cantidad de medicinas alrededor del mundo que están, que son, son medicinas adulteradas y que obviamente no tienen ningún efecto sobre sobre las enfermedades de las personas, disparado. Por ejemplo, volviendo al tema de bebidas alcohólicas, se disparó imagínense que ustedes se acuerdan cuando uno, durante el COVID, uno se echaba gel antibacterial 50 veces al día, tenía los dedos totalmente llenos de rayitas, ¿no? Ya obviamente nunca volvimos a antes, obviamente ya somos mucho más conscientes, pero no nos ponemos gel antibacterial 50 veces al día. ¿Qué pasó con esa capacidad de producción de etanol, que es alcohol etílico, que es la base del gel antibacterial? Esa capacidad de producción de ese etanol industrial, pues obviamente se fue para la producción de bebidas alcohólicas. Entonces, ese etanol que se produce alrededor del mundo, en cualquier país donde haya caña de azúcar, donde haya tierra caliente, se produzca algún tipo igual o parecido a la caña de azúcar, se produce este etanol. Obviamente hay una sobreproducción de etanol alrededor del mundo y se vende a precios muy baratos. Y etanol es alcohol etílico, que es nada diferente a lo que son los licores. Entonces uno le echa un poquito de sabor, uno le echa un colorcito atractivo, lo pone en una botella y la gente se lo puede tomar y no se muere, pues es alcohol etílico. Muchas veces entonces hemos encontrado en países como Zambia, como Uganda, bebidas alcohólicas al 50 al 60%, ¿no? Un vino tiene 13, una cerveza tiene 5%. Esto es al 70% de contenido alcohólico, en donde vemos un problema gigante de salud pública, pues por este etanol, que fue etanol industrial que está siendo utilizado pues para producción ilegal de bebidas alcohólicas. Esto pasa en todos los sectores. Em, bueno, aquí les estaba contando redes criminales, falta de control y el tema de normas sociales es un tema súper importante. Eh, ¿Qué hacer al respecto y cómo solucionar este tema? Entonces, aquí les voy a explicar un poco 5 pilares que son, esto no es, esto es el sentido común de lo que han aplicado los países del mundo para reducir sus mercados informales e ilegales a su mínima expresión. Y obviamente eso es súper variable y medirlo es bastante complicado. Entonces, aquí están los 5 puntos y vamos a ir sobre cada uno de estos puntos. El primero, transformación de percepciones. Entonces, vamos a ir aquí al primero. Y eso es súper importante sobre de este pilar, es porque el tema de normas sociales es un tema que a nivel de sociedad, si la sociedad no entiende que esto es, por ejemplo, no solo de productos, sino de servicios. En Colombia me acuerdo que hace algunos años se comenzó a hacer unas campañas súper activas sobre el tema de software ilegal, software pirata, ¿de acuerdo? Entonces, ya la gente tiene una conciencia y dice, esto no está bien. Es más, muchas veces nosotros consumimos mercados perdón, productos y servicios que no nos damos cuenta que son informales o ilegales. Entonces, esta campaña educativa para los consumidores es súper importante y que se establezcan normas sociales en donde uno entienda que no está bien ni con la sociedad ni con uno mismo, que hay un riesgo para, en algunos casos, riesgo de salud de consumir estos productos informales e ilegales eh, para que paremos de hacer eso. Otra cosa es que es muy importante las empresas. Nosotros como sector privado tenemos la responsabilidad de proporcionarle a nuestros consumidores todas las garantías para que puedan consumir nuestros productos de forma segura, ¿de acuerdo? Y puedan competir, y nosotros podamos competir en un mercado regulado en donde todo el mundo esté a iguales condiciones. Muy fácil decirlo, sí, en una empresa que tiene 200.000 trabajadores, uno pone un código, uno pone un holograma y controla pues con unos sistemas súper sofisticados. Pero ¿qué hace un pequeño y mediano empresario que está compitiendo que hace sus zapatos en el barro Restrepo, con todas las de la ley, cumpliendo con todas las normas y pagando todos los impuestos, con una cantidad de calzado que viene de contrabando de China? Producto de lavado de dinero por narcotráfico. Eso es bastante complicado. Entonces ahí lo que la única salida que es trabajar con el gobierno, tratar de conocer cuál es el mercado y tratar de atacar directamente las causas que muchas veces es
es bastante, es como una labor de detectives ver cuál es la causa raíz y cómo uno puede controlar lo más arriba que pueda, en lugar de controlar la chancla que viene ya contrabandeada y hacer redadas pues de la DIAN en el centro de Bogotá. Mucho más fácil que pasa si a nivel aduanero se controla la entrada de contenedores por Buenaventura. Entonces, Buenaventura es un solo puerto en donde hay manera de controlarlo y ya cuando Colombia está invadido de chaclas contrabandeadas de China, ya la cosa es mucho más complicada. Entonces, ese tema del sector privado, trabajar con el sector público es súper importante y obviamente los medios de comunicación cumplen una, no- una función súper importante y ahí... em, en eso muchos países hay ejemplos, les contaba ahora un ejemplo de Zambia. En Zambia se está, el mismo presidente de Zambia está subiendo la conciencia sobre la importancia de formalizar y sobre la importancia de ser consciente los consumidores de que están consumiendo y que están comprando y los riesgos pues a nivel económico, a nivel de salud y obviamente a nivel fiscal para los gobiernos. El pilar 2 y es súper importante es la brecha entre les contaba el precio ilegal y el precio legal, y es volver a llegar este, este balance. Y en eso es muy importante que el gobierno tiene un rol súper importante. Hay revisar cargas excesivas. Muchas veces cuando hay, por ejemplo, unos impuestos de importación súper altos, o por ejemplo, cuando hay una carga fiscal súper grande para las empresas, obviamente eso lo único que va a hacer es hacer este gap mucho más grande. Entonces, desde el gobierno, revisar, hacer mucho más fácil hacer empresas, volverse mucho más, hacer programas de formalización. Hay ejemplos súper exitosos en países como Ecuador, Brasil, en México, en donde el gobierno ha hecho programas para volverse de la informalidad a la formalidad y hace como unas amnistías y hace unos procesos expeditos para que empresas o operaciones informales en los países se puedan volver formadas, se puedan ver formalizadas. En Brasil tengo un ejemplo que se hizo, en 5 años se hizo un programa de regulación del sector minorista y se redujo esta informalidad en 25%. Entonces, es un proceso de largo plazo, de nunca acabar, pero hay formas, estamos viendo, los países desarrollados tienen mercados ilegales informales muy pequeños. La idea es cómo hacemos para comprimir ese mercado, que muchas veces es un mercado gigante, hacerlo cada vez más pequeño. Y obviamente eso no es nada diferente que hacer los mercados, que es llegar a estos países de una forma exitosa, pues a tener estos países de parte formal. Bueno, vamos al siguiente. Pilar 4, aplicación de la ley y la colaboración. Y en este muy importante, y yo creo que en Colombia se han hecho varios experimentos totalmente exitosos. Endurecimiento de sanciones. Cuando uno, por ejemplo, ata una ley de extinción de dominio a contrabandistas que tienen plata, ustedes muchos han conocido el tema en donde se aplican sanciones duras a gente que incurra en contrabando, etcétera, ahí ya la gente se asusta y dice, no me van a tocar, y no van a tocar mi empresa, pero también van a tocar mi bolsillo, voy a terminar en la cárcel. Entonces, ese endurecimiento de leyes de redes de contrabando y falsificación, súper importante. Cooperación internacional, súper importante. Nosotros, por ejemplo, estábamos viendo, les contaba el cuento del etanol, ¿no? Resulta que si nosotros controlamos ese etanol y controlamos si el etanol, por ejemplo, a Colombia entra etanol a través de Panamá y a través del sur, a través de Perú y de Ecuador, etcétera. Si nosotros hablamos con el gobierno ecuatoriano, las autoridades se están comunicadas, pueden tener posibilidad de trancar estas embarques que son muchas veces muy grandes y vienen pues con redes que ya los mismos empresarios saben de dónde vienen y obviamente esta cooperación internacional es vital. Para darles una idea, por ejemplo, en República Dominicana, el tema del etanol es un tema, se consume una cosa que se llama el clerén, que es como un biche, el biche del Valle del Cauca en República Dominicana se llama el clerén.
Se murió más gente en los primeros 6 meses del COVID por intoxicación por cleren que por el mismo COVID. Esto es increíble, ¿no? Entonces, si se controla de una forma y si hay una red de información entre los diferentes países, esto puede ser controlado de una mejor manera. Y obviamente ahí tenemos la parte digital que yo les contaba que es súper complicada, que es uno puede entrar a internet y compra cualquier producto, ¿no? Diamante, eh, es más, uno compra un diamante por internet y de pronto le resulta una sorpresa que no es tan diamante, o de pronto una medicina, entonces uno compra antibiótico tal y resulta que no es el que debe ser. Eh, es más, uno puede caer, y entonces uno dice, listo, estoy comprando caso de la vida real, compré unos leggings Lululemon por internet, entonces salió el aviso y los compré y yo dije, pero esa oferta está demasiado barato, ¿no? Entonces, para darles una idea, unos leggings Lululemon valen como $100, ¿no? Y estos estaban como a 20. Yo que caí vilmente, y lo confieso, entonces yo dije, tenía el logo de Lululemon, tenía todo, la forma pues de pagar, etcétera, todo el look and see, uno veía se suponía que era el portal pues oficial de esta compañía que hace ropa deportiva. Y lo compré y yo dije, Dios mío, este descuento está gigante, ¿no? Y lo compré, no sé, como en $20, no me acuerdo cuánto, y lo encargué. Y obviamente llegó acá, usted no imagina que lo que llegó, o sea, una cosa completamente, un producto, pero es que ni siquiera no les dio pena, ni siquiera no poner obviamente no tenía nada, no tenía ni logo, ni calidad, no tenía la etiqueta, y era un producto de una calidad espantosa. Y obviamente ¿a quién se queja uno? A nadie, porque los medios digitales pues es un desastre. Entonces ahí hay dos retos, hay un reto importante que es el tema digital, pero el tema del uso de la tecnología para las autoridades es la varita mágica para controlar estos mercados legales, ilegales e informales. Em, el pilar 5 es súper interesante y es las cadenas de suministro. Entonces, em, ustedes ven, por ejemplo, a nivel mundial, y hay un esfuerzo súper importante proteger la propiedad intelectual de las marcas. Es, por ejemplo, uno se toma un Milo y el Milo puede ser de mentiras. Y puede ser, la gente no puede que no se muera o puede que no se intoxique, pero ese Milo tiene que haber formas de que haya un control. Si se está trayendo del extranjero, eh, si se está contrabandeando o si se está produciendo a nivel local, debe haber controles fiscales y controles aduaneros eficientes. Y ahí los países, cómo han tenido éxito, es, eh, es con el uso de la tecnología, es con la certificación de empresas, y eso lo conocemos hace muchos años en Colombia, de cómo se certifican empresas, de que uno sabe que una empresa que tiene cierta reputación no tiene que pasar otra vez por todos los controles eh, cuando produce para el mercado local o para exportación, lo mismo para importación, y obviamente queda mucho más graneado y la detección de productos ilegales se hace mucho más fácil. ¿Cómo hace uno eso? Trabajando con el gobierno y pidiéndole al gobierno temas de certificación de empresas que son tradicionalmente cumplidoras de la ley, y ya lo que queda es mucho más fácil de controlar. Cuando el gobierno trata de controlar a todas las empresas, caen el porcentaje altísimo de empresas formales, y resulta que el tema de las empresas o los productos ilegales es bastante más difícil. Y en eso el tema más importante es el uso de la tecnología. Muchos países lo están haciendo. Eh, Unión Europea con blockchain. Fíjense, 30% de reducción de la falsificación en productos farmacéuticos. Uno cree que esos medicinas de mentiras están en nuestros países en vía de desarrollo. No. En Europa hay unas redes gigantes de productores, por ejemplo, de drogas anticáncer, de drogas, de antibióticos, de productos de medicinas, por ejemplo, para enfermedades cardiovasculares, y tiene una afectación pues gigante, por ejemplo, países de Europa del Este, y se ha reducido pues bastante utilizando mecanismos de blockchain. En México, por ejemplo, el tema de la informalidad. ¿Cómo hacer en lugar de, yo cuando estaba en el CESA,
teníamos una clase que se llamaba Los 100 pasos para crear una empresa. Imagínense unos 100 pasos para hacer empresa en Colombia, 100. Esto es increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo reducimos esta informalidad para que sean poquitos pasos fáciles, digitalizados y optimizados y que sea barato y que sea fácil hacer empresa? En eso avanzó Colombia muchísimo, ya va un poquito más lento, pero nosotros tenemos ahí esa es la fórmula ganadora para insistir. Muy importante, los incentivos fiscales. Redujeron la informalidad en Brasil el 25% en 5 años. Entonces, estos ejemplos que hemos visto de países cercanos y también países, o sea, la rueda está inventada, como en países, por ejemplo, volviendo al tema del alcohol ilegal, aquí en Estados Unidos el alcohol ilegal es el 2%. Hace, hace 92 años, en 1933, cuando se levantó la prohibición aquí en Estados Unidos, el 100% del alcohol era ilegal aquí en Estados Unidos. ¿Qué hizo el país para que de 100% en este momento sea 2% en 90 años? ¿Qué queremos hacer? Que no tengan que pasar 90 años porque no queremos pasar varias generaciones. ¿Cómo podemos comprimir con tecnología y con cooperación entre el sector privado y el público esos 90 años para que en algunos años podamos decir en Colombia el mercado informal y el mercado ilegal está reducido a su justa expresión? Y aquí como conclusiones, primero, esto es lo más importante, conocer el mercado y las características del mercado. Si uno no sabe qué tiene, pues no puede tener un remedio. Si yo no sé cuál es la enfermedad que tengo y no me hago un análisis y no me hago una prueba de sangre, pues no puedo saber que, por ejemplo, tengo es el colesterol alto y entonces estoy usando una medicina para la gastritis cuando lo que tengo es colesterol alto. Entonces, muy importante, y en eso fallan todos los gobiernos, es cuando diseñan políticas públicas para controlar la informalidad y la ilegalidad. Y ahí, por ejemplo, viene un tema interesante, la marcación fiscal. Entonces, marcan, por ejemplo, en Rusia están marcando 64 sectores. Entonces, marcan todos los zapatos, marcan todas las prendas, los computadores, las vajillas, ni decir, pues, el tabaco, las bebidas alcohólicas, el agua. Cada botella de agua está marcada con un código especial que es único. Entonces, ellos están marcando en lugar de conocer cuál es el problema de cada uno de esos sectores y decir, el sector, por ejemplo, está entrando el contrabando por Buenaventura. ¿Cómo hacemos para controlar ese contrabando que viene de chanclas o que viene de calzado, que viene de China, que está entrando por Buenaventura? Es mucho más fácil hacer acciones policivas efectivas en Buenaventura que estar yendo a cada pueblo. Entonces uno va a Paipa, Boyacá, a controlar una gáchate en donde están unas chanclas que están contrabandeadas de China. Es mucho más fácil volver a la raíz, pero si uno no sabe qué es lo que está pasando, es muy difícil. Entonces, el primero es conocer el tamaño, las características y cuáles son las diferentes categorías del mercado para atacar la enfermedad efectivamente. Y ahí viene el segundo, es darle, si tengo colesterol alto, me tomo la medicina del colesterol alto, ¿no? No me voy a poner un yeso en un brazo. Entonces, esto parece sentido común, pero no lo es. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en muchos países de África, les contaba Europa del Este, están aplicando medicinas que no necesariamente atacan a la enfermedad. Tercero, uso de tecnología. Si para el tema digital estamos expuestos a una cantidad de oportunidades para los contrabandistas y para los vendedores que están haciendo las cosas ilegalmente, también nosotros tenemos la forma tanto el gobierno como nosotros, de ver de dónde vienen y cómo son esas redes y constantemente irlas atacando y también utilizar los datos y las fuentes de información de dónde están entrando los flujos de materias primas, etcétera, para que el gobierno y nosotros ayudándole al gobierno como sector privado podamos darle luces de cómo solucionar esto. Muy importante, fiscalización. Si hay mano dura y si hay control, lo que se puede controlar, lo que se puede, si hay acción policiva, es la única forma de que esto funcione. Obviamente tiene que ser súper focalizada porque los recursos son muy limitados. Muy importante el cinco, incentivos para formalización de empresas y obviamente reducir ese gap que tenemos entre lo informal, lo legal y lo que no es legal y lo que es legal. Ahí el 4 y el 6 están iguales. Digitalización, muy importante. Muchos países que han establecido facturación electrónica tienen una cantidad de información, la autoridad fiscal, que muchas veces no la usa. Y resulta que hay unas fuentes de información y una fuente de información gigante, pero no para caerle a los ilegales,
perdón, a los legales, que somos todos nosotros, sino a los ilegales, los que están por fuera de esos procesos, que no están metidos, por ejemplo, en este tema de facturación electrónica y una cantidad de bases de datos que muchas veces los utilizan es para caerles más a los que están cumpliendo. ¿Qué pasa si de ese universo vemos el resto, el elefante que estábamos viendo al principio, y a ese caerle? Muy importante, nosotros no podemos esperar como sector privado que el gobierno actúe. O sea, que el gobierno actúe sin información, sin conocer qué es lo que está pasando en el sector. Los que más sabemos de nuestros productos y de nuestros servicios somos nosotros. El gobierno no tiene por qué ser genio en unos temas que nosotros los conocemos, y nosotros tenemos que darle las herramientas y el conocimiento al gobierno para solucionar esto. Y muy importante es cambiar las normas sociales, dejar, o sea, comprar productos, y muchas veces uno no se da cuenta que está comprando un producto informal o ilegal, como me pasó a mí cuando compré los leggings de Lululemon. Pero si yo hubiera sabido que esos eran de mentira, no los debo comprar. Yo tengo que tener y eso es con normas sociales, es el contrabandista de confianza que teníamos hace muchos años para comprar el whisky para un matrimonio. Eso ya con normas sociales está cambiando, y eso no debería ser aceptado como por nosotros, por nuestras familias, por nuestra sociedad. En donde nosotros tenemos que apoyar es la formalidad, y obviamente muchas veces esas líneas son súper grises. Nosotros tenemos la responsabilidad de volverlas mucho más oscuras de lo que está bien y lo que está mal. Con eso yo creo que ya terminé las conclusiones. Estoy lista pues a preguntas y comentarios, y espero pues que esto haya sido útil, esta charla ha sido útil para ustedes.